Bueno, seguimos con el curso. Anteriormente hablamos de los sistemas de información geográfica. En esta oportunidad vamos a abarcar el tema de fundamentos de cartografía y geodesia. ¿Qué es cartografía? Alguna vez nosotros nos hemos preguntado a lo largo de nuestra carrera profesional. Bueno, un docente nos ha hablado de cartografía, ¿no? La cartografía es la ciencia que trata de la representación de la Tierra sobre un plano, o sea, un mapa. Generalmente a la cartografía se le puede atribuir a un mapa, ¿no? Pues la representación de la Tierra en un mapa. La palabra cartografía procede de las raíces griegas chartes, que significa hoja de papel o papiro, y grapeint, que significa escribir o trazar. En las raíces latinas, charta significa carta y grapo expresa la acción de escribir o dibujar. Entonces sería escribir o dibujar en la carta. Eso sería más o menos una definición etimológica, ¿no? De raíces griegas, cartografía. A lo cual nos lleva que la cartografía es la ciencia que trata de la representación de la Tierra sobre un plano o mapa. Al ser la Tierra casi esférica, ha de valerse de un sistema de proyecciones, ¿no? Para pasar de la esfera al plano. También vamos a profundizar un poquito de este tema, ¿no? De las proyecciones, ¿no? Si bien es cierto, la Tierra tampoco es circular, ¿no? Es un geoide, ¿no? Y ese geoide, traspasarlo a un plano o un papel, es un tanto complicado. La cartografía, según Raíz, la cartografía es la ciencia que trata de las normas y procedimientos dirigidos al estudio y confección de los mapas, cartas y planos. Ya una definición más tratada, ¿no? En la que obviamente incluye o dice que hay normas, ¿no? También hay procedimientos, ¿no? Una definición más actualizada. Entonces la cartografía, para Robinson y otros, en 1995 lo define, es la ciencia que estudia la producción y utilización de mapas en todos sus aspectos. Es una ciencia que estudia la producción y la utilización de mapas en todos sus aspectos. Las grandes dominios de la cartografía, ¿no? La cartografía se pueden dominar casi por tres temas, ¿no? Uno, como dice, que es una ciencia, es un arte, es un dibujo. Tiene que ver con un aspecto matemático, con un aspecto temático, con una transmisión. Matemática hablando, representa la Tierra a un plano, ¿no? Sistema de proyecciones, reducción. Este estudio matemático es la primacia de las localizaciones, ¿no? Junto con la primacia de las localizaciones, con la primacia de la técnica, genera un producto, lo que es el mapa topográfico. La cartografía como transmisión comunica un producto digital, gráfico, visual, sonoro, táctil. Esa es la primacia de la táctica. Temático, atributos observados o extraídos, ¿no? Primacia de los atributos. La primacia de los atributos más la primacia de la técnica también genera un producto. En este caso genera un producto de mapa temático. ¿Por qué un mapa topográfico tiene que ver con la matemática? Obviamente la Tierra o un aspecto de la Tierra tiene dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones, con una técnica adecuada, me va a generar un mapa topográfico. En caso de la temática, una técnica adecuada con los atributos también me va a generar un mapa temático. ¿Qué es la geodesia? Bueno, también vamos a hablar acerca de la geodesia, ¿no? ¿Qué es en realidad? La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. ¿Qué era la cartografía? Básicamente es la ciencia que trata de proyectar a un plano. En geodesia estamos hablando de la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo oceánico. Dentro de esta definición se incluye también la orientación y posición de la Tierra en el espacio. Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre mediante coordenadas, latitud, longitud y altura.
La materialización de estos puntos sobre el terreno constituyen las redes geodésicas, conformadas por una serie de puntos, vértices geodésicos o también señales de nivelación, con coordenadas que configuran la base de la cartografía de un país, por lo que también se dice que es la infraestructura de las infraestructuras. Entonces, la geodesia también es la infraestructura de las infraestructuras. Los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para su obtención sitúan a la geodesia como una ciencia básica. La geodesia es una ciencia básica, dentro de las cuales está también la cartografía, está la topografía, está la fotogrametría, está la ingeniería civil, la navegación, sistemas de información geográfica, sin olvidar otros tipos de fines como los militares. Entonces la geodesia es como la ciencia básica, ¿no? De la cual sale pues obviamente la cartografía, sale la topografía, la fotogrametría, etc. Sistemas geodésicos de referencia. Lo que se habla en geodesia también son los sistemas geodésicos de referencia. La figura natural de la Tierra, excluyendo la topografía o forma externa, se asemeja a la definición de un geoide. La parte externa es más o menos como lo representan, ¿no? Con una línea ecuador, es más o menos circular, ¿no? Tiene hemisferio norte, tiene el hemisferio sur, también tiene un diámetro, ¿no? Pero más o menos en la realidad la Tierra se representa de una manera geoide, ¿no? La parte baja. Entonces dice, está definida como una superficie de nivel equipotencial del campo gravitatorio terrestre. Geoide, ¿no? La fuerza gravitatoria centrífuga y centrípeta del planeta provocan que la Tierra no sea una esfera perfecta, sino sea un geoide. La gravitación y la fuerza centrífuga, la centrípeta, hacen que no sea circular, ¿no? Sino sea un geoide. Es la figura geométrica definida por la gravedad equipotencial que coincide con el nivel del mar. Tiene enchantamiento en los polos, ¿no? Y ensanchamiento, tiene achatamiento en los polos y ensanchamiento en el ecuador. En la imagen se puede ver en la parte ecuatorial que está más ancho, ¿no? y en los polos achatado, ¿no? En la imagen superior tenemos, a ver, permítanme, una pluma. ¿Ya? En la parte superior tenemos un geoide, ¿no? Que está marcado, ¿no? Aparte de eso tenemos una esfera que es muy perfecta y tenemos al elipse. A la Tierra se le representa o se le trata de representar como un elipse de revolución. Ya, más o menos que se asemeja al modelo de la Tierra. Como la definición matemática del geoide presenta gran complejidad, así como su definición, la superficie de la Tierra puede representarse con mucha aproximación mediante un elipsoide de revolución, definiéndose este sistema con superficies de referencia. Una superficie de referencia, A y B, ¿no? Ahí está A y B, ejes o líneas de referencia en la superficie, ahí están los ejes, sentidos de medida, ¿no? Los sentidos por donde van. Entonces se le representa por un elipsoide de revolución, ojo, no un geoide. Acá tenemos al geoide, digo al elipse, tenemos un punto P, tenemos el ángulo, ¿no? Y acá se hace la descripción. Sobre esta superficie se definen las coordenadas geodésicas, ¿no? Hablando de latitud y también hablando de longitud. Latitud geográfica, ángulo medido entre el plano meridiano, esta, ¿no? Plano meridiano, que contiene el punto entre el plano ecuatorial, ¿no? Entre el plano ecuatorial y el normal del elipsoide en P. Longitud, ángulo
medido sobre el plano ecuatorial. Acá está el plano ecuatorial. Este ángulo de acá es la longitud. Latitud, longitud. Latitud, longitud. Entonces, más o menos eso es la definición, las coordenadas geodésicas en el elipsoide. Pasando a otro tema, hablando de las proyecciones cartográficas. Si bien es cierto, vamos a trabajar con un elipsoide de revolución, pero estas hay que tratarlas de plasmarlas en una hoja o en un papel, ¿no? Entonces, para ello se hacen las proyecciones cartográficas. Dentro de estas proyecciones cartográficas, como vemos esta imagen, se transforma en un plano. La Tierra puede representarse por representaciones curvas, por representaciones planas. Las curvas tenemos en esta, esfera o globo terráqueo. Representaciones planas puede ser mapa, un cartograma. Dice, la esfera es capaz de mantener las relaciones geométricas entre latitud y longitud, ecuador y polo, continentes y océanos, y por lo tanto puede mostrar direcciones, distancias y áreas sin distorsiones. Sin embargo, es poco práctico para estudiar los atributos de la superficie. Los mapas son más versátiles, pero sacrifican la exactitud geométrica en aras de su practicidad. Los mapas son más prácticos que obviamente con un globo terráqueo. Entonces, para lo cual tenemos varios tipos de proyecciones cartográficas, ¿no? La cartografía tiene como reto combinar la exactitud geométrica del globo con la versatilidad de los mapas. Las proyecciones cartográficas, la proyección cartográfica permite representar una superficie esférica como la Tierra en una lámina de papel plana. Estas se han derivado a partir de modelos matemáticos del globo terrestre y todas ellas muestran la posición correcta de las líneas de longitud y latitud del planeta. Entre ellas tenemos estas proyecciones, tenemos proyección cónica, ¿no?, que vemos acá, tenemos proyección cilíndrica, de manera cilíndrica, tenemos proyección polar, de este modo. Acá se puede ver en esta imagen, en estas imágenes, azimut o plana, ¿no? Ahí están sus coordenadas, ¿no? La cónica igual, la cilíndrica igual. Tipos de proyecciones cartográficas. Tenemos que son equivalentes, conformes, ¿no? Ya vimos que son casi 3 tipos, ¿no?, de las cuales hay uno que son equivalentes y conformes, ¿no? Equivalentes mantienen una razón constante de superficie a lo largo y ancho del mapa. El tamaño de un objeto en la superficie terrestre no se afectado por su posición en el mapa. Acá no se afecta nada. En conformes, mantienen la forma de los objetos o superficies que se muestran en el mapa. Los objetos de superficie mantienen en el mapa la forma que tienen en la superficie terrestre. Al igual como es la Tierra, del mismo modo se le muestra, ¿no? Seguimos con las proyecciones elípticas. A partir de estos dos tipos de proyecciones se dieron más de 1000 diferentes proyecciones, las cuales se pueden agrupar en familias, entre las principales destacan proyecciones elípticas en forma de elipsoide, representación de Tierra en forma ovalada. Los paralelos mantienen sus propiedades geométricas, sin embargo los meridianos se transforman en curvas. Proyecciones azimutales son derivadas a partir de una grilla o cuadrícula geográfica del globo expresado como un plano que es tangente en algún punto de dicho globo. Ortográfica, orográfica, Lambert, etc. También tenemos a las proyecciones cónicas en forma de cono. Uno o más conos son ubicados tangentes o de tal forma que intercepten una porción del globo y la cuadrícula geográfica es proyectada en dicho cono. Acá tenemos un conito. Por las características de la proyección solo se puede cartografiar un semi-hemisferio, o sea, una cuarta parte de la Tierra. Es especialmente apropiada para cartografiar áreas pequeñas, ¿no? Proyecciones cilíndricas o proyección de Mercator, ¿no?, es la que generalmente usamos
Se deriva al proyectar el globo terráqueo en un papel conforme cilindro que es tangente a o que se intercepta con dicho globo. Por lo general el cilindro toca al globo en el ecuador. En un mapa rectangular los meridianos, los paralelos se cruzan en un ángulo recto y no existe distorsión en el punto de tangencia con el globo. Acá tenemos, ¿no? Lo que nosotros también vamos a usar es Mercator UTM. Datum, ¿qué es un datum? Se compone por un elipsoide, por un punto llamado fundamental, centro del elipsoide, en el que el elipsoide y la Tierra son tangentes. De este punto se ha de especificar longitud, latitud y azimut de una dirección desde él establecida. En el punto fundamental las verticales del elipsoide y Tierra coinciden. También coinciden las coordenadas astronómicas, las del elipsoide y las geodésicas, las de la Tierra. Definido el datum, ya se puede elaborar la cartografía de cada lugar, pues se tienen los parámetros de referencia. El datum es un parámetro de referencia, en otras palabras, es un punto llamado fundamental, el centro, donde todos, la latitud y longitud, obviamente, son iguales, ¿no? Pasando al tipo de mapas, tenemos varios tipos de mapas según su tipo de clasificación, ¿no? Según la escala tenemos pequeña, mediana, grande. Según el desarrollo tecnológico tenemos interactivo, estático, digital, analógico, animado, fijo. Según el tema, demográfico, topográfico, climático. Según la zona representada, mundi, nacional, europeo, regional. Según el número de dimensiones, puede ser 2D, 3D, 4D, 2.5D. Según la implantación geométrica de puntos, de líneas, de polígonos, etc. También acá tenemos otra definición, tenemos mapas físicos, temáticos, ¿no? Físicos intenta representar en forma exacta la superficie terrestre, considerando como principal información las formas del relieve y la altitud. Entre otros ejemplos, mapas topográficos, cartográficos, planisféricos. Temáticos son los que se utilizan para representar la distribución espacial de un tema o fenómeno específico, ejemplo, mapas políticos, climáticos, geológicos. Acá se habla de topografía, acá se habla de clima, se habla de geología, etc. También se clasifican oficiales, ¿no? También tenemos mapas oficiales, que son las mapas que forman parte de la cartografía oficial de un país, gubernamentales y no oficiales, que pueden ser realizados por terceros. Acá tenemos, este sería un mapa temático, ¿no? Esto también es un mapa temático, ¿no? Si tuviese levantamiento topográfico, estaríamos hablando de mapas topográficos. Elementos esenciales de un mapa. ¿A qué le llamamos elementos? Estos son los elementos, ¿no? En la cual tenemos la escala, tenemos el norte, también tenemos la simbología. Hablando netamente de la simbología, está compuesta de una variedad de símbolos o signos convencionales. Representa fenómenos, hechos y patrones de distribución que se dan en la realidad. En cuanto al uso de colores, tradicionalmente se le usa el azul para los cuerpos de agua, el negro y el rojo para obras de infraestructura, los tonos de castaño para el relieve, el verde para vegetación. Eso es casi una representación básica, ¿no? Y acá podemos ver esos colores. Bueno, no existe el azul, pero igual eso es la simbología de un mapa, de la cual acá también tenemos una escala, ¿no? Tenemos la descripción, etc. Bueno, eso es todo con respecto a los fundamentos de geodesia